bueno, ¿vale? ¿Qué estamos? No, pues cuando tú me digas, yo ya he bajado la música. Aquí buenas, bueno, vamos a ver, acabamos de conectar, llevamos 2 minutitos hablando, 2 minutitos charlando y ya tengo aquí al lado mía a Carmen. Carmen, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Arrímate un poquito al micro porque tenemos la ganancia porque para que no entre el ruido exterior, ¿vale? Ahí está. Ahí estás, ahí se te oye perfecto. Muy bien, Carmen. perfecto. Carmen, ¿que te apetece un poquito de pádel femenino? Sí, me apetece mucho pádel femenino gallego, que cada vez es mejor, de más calidad y espero un buen duelo. Tenemos partidazo hoy, ¿eh? Sí. Partidazo, las hermanas... guerrilleras. Las guerrilleras, tenemos a las hermanas crack ahí que han tenido un recorrido bastante cómodo, ¿vale? Sí. Por todas las fases han ido pasando bastante cómodas, 6-1, 6-2, bastante cómodas. Semis igual, un poquito más tal, pero Eso bueno, es. sí, quizá mejor Quizás que van en y... semis tuvieron un set primero en que les dieron guerrita, sí, pero bueno, y después tenemos a Vanessa y Ana que les van a plantar cara a parejaza. Sí, no puedo hacer ahora mismo una apuesta ni una porra, No se puede, porque la verdad que ayer vi también el partido de Silvita y Vane contra Ali y Andrea y hicieron partidazo. Muy buenas muy buenas, sobre todo Vane y Silvia jugaron. Estamos teniendo una semana de pádel aquí en Carballo, que, cuidado, de nivelón. Sí. Que te voy a contar a ti, Carmen, que quien no te conoce en el mundo del pádel, pero quien no te conoce en el mundo del pádel, ¿vale? Carmen León, ¿qué nos puedes decir un poquito de tu currículum? ¿Qué te gustaría a ti, cómo te gustaría que te conocieran en el pádel? Bueno, pues yo empecé jugando a tenis de pequeña, me pasé al pádel cuando dejé de competir y en tenis y yo soy riojana, soy de La Rioja, pero llevo en Galicia unos 16 años ya. Sí, ya soy medio gallega. De estos venideros que viniste en los 90, ¿no? Sí. Para complementar aquí la fuerza gallega. Sí, yo vine a hacer el curso de monitora de pádel al Club de Tenis Coruña y me ofrecieron después trabajo ahí, ya pues me quedé. Y muy contenta en Galicia. De hecho, pues siempre he participado en las selecciones absolutas, ahora veteranas ya tengo 46 años. No, pero el pádel, una de las cosas buenas que tiene el pádel es que en el pádel tenemos unos rangos de edad, ¿verdad? En el que te puedes encontrar chavalitos de 7, pero yo veo chavales de 10, 12 años que te pegan, que te mueres, ¿vale? Y gente, 50, 60 años, que no es que se defienda. No. Que están ahí, que hay una competición de veteranos muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y ¿A partir de 35 veteranos? A partir de 35 las chicas, a partir de 40 los chicos. A partir de 40 los chicos, efectivamente. Sí. Bueno, tenemos ya las chicas calentando en pista. Tenemos ya están calentando. Bueno, vamos a salir un poquitín, ¿vale? Dejamos un poquitín de musiquita de fondo ahí. Atentos en producción, vamos a salir un poquitín y dentro de 5 minutos ya volvemos. El previo justo está calentando y entramos, ¿vale? Venga, vamos allá.
Poli, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a lo que es tu casa, ¿vale? Que es una pista de pádel. Sí. Una pista de pádel podríamos decir que es tu casa, ¿vale? Pues sí. Porque estás como en casa. Hemos estado charlando un ratito con Carmen, que nos va a hacer los comentarios técnicos. Un lujo poder contar con Carmen León para los comentarios técnicos. Vamos a disfrutar muchísimo del pádel. Sí. ¿Y cómo estás pasando tú esta semana que la federación se ha emperrado en que haya campeonato gallego absoluto 2020? Pues mira, ha sido una elaboración bastante con mucho esfuerzo, ¿sabes? El tener que limitar el aforo, que es lo correcto además, y sobre todo Carballo, que estaba en alerta máxima, claro, nos impedía mucho el poder meter mucho público, y hubo gente fuera que estaba esperando y tal. El hecho de hacer simultáneamente las dos finales no es un capricho, nos encantaría hacer una seguida de otra. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos aforo en un sitio que si ahora mismo viniesen todas el aforo a ver este partido, el siguiente la gente no saldría, entonces no podríamos estar. Ya no teníamos la garantía y la seguridad de poder cumplir con este protocolo, que se está cumpliendo a rajatabla. Totalmente. Lo que se está cumpliendo en cuanto a distancias, limpieza, el protocolo marcado por la federación, sí, ya desde hace unos meses, ¿no? Correcto, hemos tenido mucha suerte en el trato que nos ha dado la Xunta de Galicia a nuestro deporte, siempre con un protocolo muy exhaustivo, evidentemente, porque si no, no podría ser. Lo hemos llevado a cabo, hemos salido del Campeonato Gallego de Menores en Monforte cuando era una problemática y todo fue correcto. Y ahora el de veteranos fue exactamente lo mismo, hemos guardado ese tipo de protocolo, y ahora aquí encantados por la cantidad de inscripciones que hemos tenido. Sobre todo quiero hacer hincapié, aunque normalmente venía haciendo unas 80, 70 inscripciones por el Campeonato Gallego de masculino, hemos llegado a los 122, 125, y en categoría femenina encantado de que se hayan animado todas y haya casi pues 50 parejas. Bueno, una gozada, sí, con la que está cayendo. Totalmente, que sí, la gente se anime a jugar, porque el pádel está... nosotros que aparte de todas estas movidas que hacemos, tenemos un programa de radio de deportes minoritarios, y ya casi el pádel no nos coge como deporte minoritario. ¿Qué boom está teniendo el pádel en cuanto a pistas? Lo vemos, sí. En cuanto a inscripciones y federación, sí tenemos ese crecimiento. Sí, bueno, el pádel estábamos en la cresta de la ola el año pasado. Claro. Habíamos conseguido ser casi la cuarta federación de España a nivel de licencias y a nivel de torneos. ¿Qué pasa? Esto nos ha frenado mucho, y el haber parado un poco la liga, yo creo que además era una cuestión de ley el hacerlo, ¿no? Porque poníamos en peligro muchas cosas, y aparte que no nos lo permitía la ley autonómica ni la ley estatal. ¿Qué pasa? Que hemos seguido haciendo competición. Ha habido competición en verano, ha habido varios torneos, ha habido campeonatos. Ahora estamos teniendo tenemos mucha suerte, hemos tenido competición todo el año, exceptuando eso, el que hemos tenido que parar la liga. Se paró la liga, sí, evidentemente, porque era un momento en que no se podía continuar. La liga no, sobre todo, Camilo, por la movilidad. Claro, y aparte decía, que era un momento en que no se conocía la enfermedad. Hablo del COVID como se conoce ahora, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Era evidente que en aquel momento era el momento de pararse. Pero ¿y el año que viene? El año que viene ya está Háblame previsto. de la liga, porque sé que está la inscripción abierta. Sí, está en la inscripción. ¿Cómo se está animando la gente? Pues muy bien, los equipos nos están respondiendo muy bien, y la gente responde igual. O sea, vamos a tener incluso algún equipo más. El protocolo está aceptado, empezaremos en la última semana de enero, como venimos haciendo habitualmente. Y esperemos que no haya ningún problema y que no nos complique la movilidad entre pueblos, ¿no? Ese es un poco quizás el hándicap mayor, ¿no? Claro, nuestra liga, en comparación con otras ligas, tiene el inconveniente que nosotros nos movemos por toda Galicia. Claro. ¿Qué pasa? También tenemos previsto, y hemos cambiado la normativa de este año, dar más oportunidad de cambio, más tiempo para poder aplazar el partido. Vale. Vamos a intentar que si en un pueblo en ese momento pues hay problemas, si los hubiera, que yo espero que no, la ciencia está bajando mucho. Pero que vemos abajo, es lo que esperamos todos. No podemos ir pensando en esto, o sea, yo creo que va a ser una temporada buena y que la gente va a responder muy bien. Bueno, pues vamos a ir acomodándonos, sí, ¿vale? Va a empezar el partido. Dejar que Carmen vamos a dejar a la profesional que haga vuestros comentarios. Y vamos a disfrutar. Muy bien. De una mañana de pádel. Oye, agradeceros que estéis aquí y retransmitiendo esto. Nos encanta, y le agradecemos a ti que hayas contado con nosotros para poder hacer esto que tanto nos gusta, que es comunicar y que es llevar al deporte a la casa de la gente. Muy bien, muchísimas gracias. Camilo. Gracias a ti. Vamos a ver si podemos, ¿qué te parece si ponemos un poquito de música y seguimos con la retransmisión? Vamos a ver si... Exactamente, venga, vamos allá. ¿No te las mías?
si no, vemos mal luego. Gracias, Poli. Bueno, están con el sorteo. Carmen, estábamos hablando un poquito de las hermanas Carla e Isabela,
me estabas diciendo que pasan un poco por un proceso dependiendo de cómo vaya el partido. Ellas van un poquito dosificando su energía vital, ¿no? Digamos. Sí, las caracteriza que son muy peleonas y a veces empiezan aparentemente de una manera calmada, pero Sí. les pasó un poco ayer en semifinales contra Alejandra Renda y Aida González, que empezaron 3-1 abajo y entonces les entra una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y entonces se enfadan y empiezan a sacar un poquito esa garra y aparte de que eso les viene bien para sacar todo su coraje, pues las contrarias muchas veces se encogen un poco, ¿no? Ante esa... Juega la parte psicológica, ¿no? Sí, entonces hay que ganarlas doblemente. Claro. Por el juego y por tenemos un poquito para poner en situación un poquito a la gente que lo está viendo. En primer plano, a la izquierda, tenemos a Silvia López. Está jugando de espaldas ahora mismo a la izquierda de su emisión. Y a la derecha está Vanessa Alonso, ¿no? Que va a jugar en el drive, digamos, en la derecha de este primer plano. Y en segundo plano, al fondo, vamos a tener a Carla, que está jugando en la izquierda, aquí en la parte que dicen los más puristas, la parte que termina los puntos, vamos a decirlo así. Pero los más puristas, yo no soy de esa. Yo no sé tú qué piensas, Carmen. Yo no soy un poquito de esa definición de que el derecha tiene que defender y el revés atacar. Posiblemente eso antes era así, hasta en mi opinión que llegó Sancho Sí, y convirtió la derecha el padre moderno. Sí, convirtió la derecha en zona de ataque también. Pero también soy de la opinión que tú puedes tener buenos golpes y remate y aparentemente llevarte las flores, pero si no tienes un buen jugador de derecha al lado, no eres nadie. Claro. Evidentemente es un juego de la pareja. Sí. ¿no? Esta es la suma de los dos. En este deporte, nunca mejor dicho, es la suma de los dos. Exacto, ¿no? que cada uno sepa su rol y lo lleve pues, la mejor posible. Estábamos diciendo que Carla, que juega con el morado, sí. y su hermana Sabela juega en azul y blanco, está ahí a la izquierda jugando de drive. Y bueno, están calentando porque ya han hecho sorteo, o sea que creo que en breve tendremos el comienzo de esto. Pues sí, ¿no, a ver, puedes hacer una porra, yo no me atrevo. ¿Tú te atreves a hacer una porra? No, porque creo que, bueno, las gemelas... Vamos a hacer una cosa, la gente que nos está viendo ya en YouTube, vamos a abrir un poquito el chat, que quien nos esté viendo, que ya pueda ir sacando los resultados. Jareas, ¿tú tienes enfrente el chat? Sí, yo lo tengo abierto, así que os voy comentando. Cualquier cosa que nos vayan diciendo, cualquier pregunta que nos quieran hacer o cualquier pregunta que le quieran hacer a Carmen, mejor a ella que a nosotros. Sí, evidentemente, mejor a ella que a nosotros. Quieren cualquier duda que tengan, que nos la saquen a través del chat que tiene abierto YouTube, y ese chat nos va a llegar, Jareas, a través del Carmen, nos va a llegar un poquito el feedback de la gente, ¿no? Antes no terminamos de hablar un poquito de todo tu recorrido, pero es que si hablamos de todo tu recorrido nos papamos el programa. Bueno, Carmen. no es para tanto, que va. La verdad que cuando empezamos a jugar, que de hecho yo empecé a jugar en Galicia con Vane, ganamos muchos gallegos y era más fácil, o quizá nosotras teníamos un nivel viniendo de tenis más alto y la gente todavía no jugaba mucho al pádel. ¿Estás hablando de los años? Pues nosotros empezamos aquí, cuando ya más o menos ganábamos los gallegos bien, en 2007 empezamos... Estamos empezando la primera decena del 2000. Claro, fíjate, 2007 son hace 13 años, que claro, es una pasada. Una preguntilla, claro. ¿Beneficia o no el tenis? Sí, a ver, yo creo que una persona que viene de tenis ya tiene toda esa base, tiene la lectura de bola, el bote... la volea, o sea, es una persona que más o menos juega bien, ¿eh? Una persona sí, porque hay gente que dice que puedes tener con algún vicio adquirido. Sí, a ver, todos tenemos cosas que mejorar, pero ya tienes una base importante de juego. De hecho, ahora cada vez menos, pero de mi época más hay mucha gente que venía del tenis. Casi todas mis amigas extenistas se hicieron grandes padelistas, ¿no? Y pues Carolina Navarro, Iciar Montes... Tienen un recorrido ya antes del tenis, ¿no? Que son las que empezaron. Y hoy en día el pádel está muy rápido, está muy de irse para adelante, de volear. Entonces el tenista que viene voleando bien, rematando bien, el pádel es tan rápido ahora que viene bien ser tenista, claro.
Claro, no, pero claro, hay una parte que creo que Jareas hace alusión a ella, que es el juego de cristal, el juego de que te venga la bola de atrás, ¿no? Que en el tenis no existe, porque en el tenis todo el juego es frontal, no hay un juego al revés, como te viene la bola de cristal, ¿no? Y entonces quizás esa ansiedad por darle a la bola antes de que toque el cristal, eso quizás es el primer punto que tienes que vencer como extenista, ¿no? Claro, cuando vienes del tenis tienes el chip cambiado, quieres ganar el punto rápido y no entiendes que en la volea tienes que mantenerte, sino que tienes que ganar ya la volea a la primera. Entonces se corren demasiados riesgos normalmente. Cuando consigues entender el ritmo del pádel, que es jugar un poco con los tiempos, aprovechar la pared para jugar con la defensa, pues bueno, tienes que aprender, pero qué duda cabe que ya traes todos esos golpes. Eso que se dice de que te gastas las fichas muy rápido, ¿no? Sí, tira fichas. Te has tirado las fichas ya y Sí. todavía arriesgas enseguida. Quizás es una de las cosas que hay que es cambiar el chip, ¿no? Lo que comentábamos. Sí, Cambiar un poquito el sí. chip. Entender el tiempo del pádel, tiene Claro. otros tiempos. El pádel tiene un momento quizás, a lo mejor voy a decir una burrada, Carmen, pero el pádel tiene un momento que quizás es, para mí es muy bailar. Sí. Muy bailar. Hay momentos que se parece al esgrima. Sí. O sea que tenemos un momento. Bueno, ahora estamos en el momento en que va a empezar. Va a sacar Carla para jugar este primer puntito. Vamos a ver cómo se va desenrollando. Bueno, ya están. No han esperado mucho a tantearse, ¿no? A empezar con las actividades. Ahí se precipita un poquito. Sabela dejó un remate fácil. Se lo dejó fácil, sí, a Vanessa. Vale, está Silvia de revés, tanteándose todavía. Le acaba de parecer que la red está un poquito alta. Ha dicho, está un poquito alta esa red. Pero bueno. Ayer Silvia estuvo muy valiente, como ha hecho ahora, defendiendo ya se iba para adelante igualmente, voleando, que es la mayor diferencia que para mí tiene el pádel de antes con el de ahora, ¿no? Que el defensor sube a atacar también, no se queda atrás. Claro. Y se vuelve un juego mucho más rápido y más divertido también. Es más divertido, evidentemente. Vale, están tomándose las medidas. Ese globito que acaba de meter Silvia ha sido pues muy eficaz, porque a veces con un simple globito sacas mucho más que... Dicen un entrenador que me decía que el buen jugador se mide por sus globos. En pádel, si no tienes un buen globo... Es mucho, ¿no? Claro, es que... Ahí ha sacado la garra Silvia ahí. El globo te hace ganar la red, y en la red es donde vas a ganar los puntos. Si no tienes buen globo, no vas a estar en la red. Pasa que es más aburrido, parece, ¿no? Jugar un globo que jugar por abajo. Claro, hay que usar buenos globos también, ¿no? Claro. Bueno, se están tanteando, están un poquito ahora mismo esperando a ver cómo está cada una. Ha salido fuera Silvia. Sabela hace mucho esa bola, esa bandeja lenta que intenta morir en el centro con el doble bote, porque es una bola parece muy que buena. No hace daño. Parece que no hace daño, pero desde esa posición la pareja contraria tampoco puede atacar, y eso ya es muy bueno. Y va a tener que salir con un golpe defensivo. Exacto. Vale, esa bola se quedó a la altura de la red y es un medio suicidio ya eso. Sí, lo ha sabido aprovechar. ¿Estamos con punto de oro? ¿Puede ser? Sí, estamos en punto de oro. 40 iguales. La federación ahora nos marca que esto con 40 iguales se juega punto de oro. Así que vamos allá. El primer punto ha llegado muy igualado y se va con un punto de oro. Se sale de cristal. La aguanta bien Silvia. Silvia juega ese bandejazo bueno. Vale, seguimos. Sabela, ese globazo de Sabela buenísimo. Pero bien respondido. Bien respondido. Vale, están a la expectativa. Las hermanas Barciela están un poquito a la expectativa ahora, esperando esa salida. Se ha quedado un poquito a media altura, pero ha levantado muy bien. Volvemos otra vez con la bandeja. Muy intensa, Silvia, muy intensa, metiéndole velocidad a la bola. Qué grandes defensoras, las hermanas. Sí. Se han defendido muy bien en todos esos ataques y ahora pasan a atacar ellas. Vamos a ver qué punto de oro, puntazo de oro, el primer punto que estamos viviendo. Cómo se nota que nadie lo quiere perder. Nadie lo quiere perder. Están defendiendo y se va fuera ese bola de Silvia. Bueno, primer puntito que cae para Silvia. El mejor punto de momento. El mejor punto y el punto de oro el mejor punto, ¿no?
Yo creo que esta va a ser un poco la tónica del partido, posiblemente, que desde la pareja de Vane y Silvita van a intentar forzar más el punto, estar en una posición más agresiva, intentando atacar y morder. Claro. Y las hermanas, su juego es más a la espera, ¿no? Defienden muy bien, les viene muy bien jugar al contragolpe y esperar un poco más el error del contrario. Muy bien, pues se ha disputado el primer punto, por lo tanto cambio de pista, se cambian los impares. En el primer punto hay cambio de pista, pero no se puede hablar con los entrenadores y vamos a por el segundo. Saca Silvia. Larga. Se alarga, segundo saque. No se lo piensa Silvia, le mete duro. Y buscando el Busca hueco. ahí, buenísima, gran ataque de Silvia ahora. Muy Se ha bueno. esperado y ha buscado el huequito perfecto. Y ha vencido a Carla. Muy lista. Sí, con mucha cabeza. Mira, una de las particularidades que hacen Vane y Silvita es que no hacen australiana, no se quedan en la misma posición después de sacar. Sí. Y eso que aparentemente hace un tiempo era contraproducente porque te cambiaba un poco el rol de juego, Sí. desde que lo hicieron LeBron y Galán, yo creo, Galán. ¿no? Pues No, con Paquito. No, con Paquito, Con Paquito, exacto, era, sí. con Paquito Navarro, Sí. sí. que los dos eran como reveses o algo así, ¿no? Y se fueron cambiando. Los dos pueden jugar cualquiera de los dos lados al final. Pues eso propició que a al ponerse final un poquito de moda. a ponerse de moda, y realmente estando enfrente te desconcierta mucho también, porque Claro. tú estás siguiendo una estrategia y tienes que cambiar de estrategia, o sea, tienes que tener dos estrategias. Efectivamente, para cada momento, ¿no? Exacto. Gran devolución de Carla, gran revés. Pasa que, buenísimo. fijaros una cosa con la australiana. En el primer punto dudó en si cubrir la espalda o no. Y entonces llegó tarde. Y entonces muchas veces, a veces el punto te ofrece la posibilidad de cambiarte para cubrir la espalda y no lo hacen las hermanas. Entonces yo creo que a veces, si, por ejemplo, como le buscó antes el medio... Patillazo grande Y de vuelta. de Silvia. Perdona, Jarias, que No, a mí pero- me- No, pero yo prefiero que me di cuenta que, por ejemplo, en Sí. el primer golpe buscó el medio Sí. porque no se cambian. Claro. Entonces es una manera de buscar un punto. Sabes que nunca se van a cambiar porque Claro. da la sensación de que no les gusta, o sea, que no se sienten cómodas cambiando. Claro, bueno, es la Es que son- devolución y yo- volvemos, y ojo, porque esto Uno iguales, ¿no? empata uno iguales y da un poco de la demostración de la igualdad que tenemos ahora mismo en la pista, ¿no? Porque ha sido un puntito de iguales, pero estaban 40 igual, o sea, 40-30, o sea, que estábamos caen para los dos lados, ¿no? Lo que te decía es que yo creo que Vane y Silvita pueden hacer esto porque las dos se sienten cómodas en los dos lados. Claro, Las dos han claro. jugado en los dos sitios y pueden hacerlo. Por ejemplo, Carla e Isabela no. No se van a sentir cómodas en un cambio. Han Entonces no va- jugado alguna vez algún mixto en sitios diferentes, pero Vale. su sitio cómodo es donde están. Ok. Pues seguimos con 1-1 y ahora mismo 15... 1-1, ¿no? Estaban. Sí. 1-1, sí, 1-1. Sí, 1-1. No. Uy, Que llega. Llegó. Muy bien. Llegó bien, la aguantó. Ahora hay que defenderlo ahí. Joder, qué Buenísima, Qué bueno. buenísima Silvia. Qué buena O sea, también. Qué gran bola. Wow, la red. Qué gran bola. Deja. Y el Qué ataque de nivel Silvia ya el ahora. pádel gallego. Sí, Uf, sí. Qué maravilla. Qué bolón, Qué bolón. qué bolón, Qué bonito. qué bolón. Bolón Qué calidad, de Sabela, bolón de Sabela. ¿Quién dijo que un drive no puede acabar un punto? Ahí lo tienes la demostración, ¿no? Exacto. ¿Quién dijo exacto. que un drive no puede acabar un punto? Sí, sí. Ese angulito lo hace muy bien, sabe la de Sí, revés, abre muy bien. sí, Y no es sí. fácil, ¿eh? Porque estás en el centro, no tienes mucho ángulo. Está, efectivamente. Vale, tenemos ese 30-0. Se va. Vale, o sea, Se muy va. duro y muy abajo. Es muy difícil levantar esa bola, Pero aguantarla. yo creo que Silvita lo va a seguir haciendo, va a seguir con el globo, se va a ir a volear. Yo creo que Carla lo sabe y tira más le va a fuerte tirar más para fuerte que le para cueste que- bloquear, pero Claro. yo creo que Silvita lo va a seguir haciendo, porque va un poco en su carácter, ¿no? Ser agresiva. Ahí le ha ganado, Ahí, ahí le ha ahí. ganado, ahí le ha Mm. ganado. Ahí le encontró y le encontró los pies. Le encontró los pies muy bien. Buen Bien saque, sacado. Pues buen mira, saque, puntito. Qué bon- Puntito, esto es 2-1 para Carla y para Isabel. Carla Isabela. Y vamos con el tercero. Bueno, de momento, pues nada, la cosa un poquito dentro de lo previsto, que es un nivel altísimo,
Sí, la verdad que Vale. han empezado a jugar bien muy pronto. Han porque empezado a jugar veces- bien muy pronto, no han necesitado Sí. ese primer paso por el calentamiento, A nada, mí, ¿no? a mí me cuesta mucho. Y ya en los 2-3 primeros puntos ya se han puesto on fire total, ¿no? Hmm. Estamos viendo un partido muy bonito. Sí, es un partido bonito porque hay pocos errores, hay mucha táctica, buscar el hueco. Rallies muy largos, que es lo que nos gusta, ¿no? Sí, Nos gusta ver rallies largos y que sean agresivos, que haya mucho juego en red. Y eso estamos viéndolo hoy. Estamos teniendo rallies agresivos, juego en red, una gozada. como siga así, no sé si habéis quedado para comer, pero... No tenemos prisa, no tenemos prisa. Igual. Pedimos unas hamburguesas y nos quedamos aquí. No tenemos mayor apuro. Ahora siguen las hermanas entre ellas hablándose. Vienen para ganar, pero vamos, que Carla y Isabela vienen para ganar, pero Silvia y Vanessa no se lo van a poner nada fácil. Vamos con el saque de Silvia y de Vanessa. Vamos con el saque de Vanessa, que como decíamos no hacen australiana, por lo tanto el saque Ahora es- estarían en la posición en la que restan, pero pues, después efectivamente. es cuando cambian. Claro, sí. no podemos decir posición natural, ¿no? Porque ellas pueden jugar de cualquiera de los dos lados. Qué gran Sí, salida bueno. de Cristal. Sí, sí. Le busca. Sigue Silvia con esa bandeja, ese revés duro. Silvia ahí Muy le bien. buscó muy bien Bajita. Silvia a los Muy lista, pies. muy lista. Muy bien. La vio subir, Sí, la jugó sí. lentita a los pies. Sí, le complicó la vida, Sí, yo creo que Isabela se esperaba un remate más fuerte. claro. Qué bueno verlo, cambiar la velocidad. Claro, tener esa capacidad en el Exacto, momento exacto, de sí. decidir qué golpe vas a usar, tener la capacidad de tocarla. Qué bueno. Oh, qué bien. Buena, pero sale muy bien. Y qué bien, Bulbul. Muy Bueno, buena, muy bien, qué buena. muy ¿Cómo bien. se murió ahí? Muy Sí, lista, además contra la reja. claro, muy lista estuvo ahí. Estuvo Carla muy lista y me metió contra la reja, que eso es un golpe complicadísimo porque dependes de la lotería, que podemos llamar, a la reja es una lotería, ¿no? Total, siempre te va a dar un golpe, pues eso, no cómodo para el contrario. Claro. Y eso siempre es algo a favor. Es la diferencia muchas veces en tenis o pádel, ¿no? Aquí, con tal de que el otro no te haga daño, ya es un buen golpe. Efectivamente. Ese revés duro Sí. que le está metiendo. Ya no es la primera, que está Sí. Vanessa metiendo un revés duro al medio y está buscando el cristal de. Y no es nada fácil, además, No, no ahí es nada fácil. revés arriba, revés alto. ¡Ah! ¡Qué gran! La estuve esperando. La verdad es que has tenido las dos arriba. Me faltó Pero definir la ahí, tenía sí. preparada, la tenía armada y no quiso dejarla. No quiso dejarla. Seguimos con 2-1, con el saque de 30-15 para. Ahora mismo están encima. Qué bien. Y ahora sí que decidió cambiar la velocidad, pero estaba. ¿Cómo defienden? Sí, defendieron muy bien. Ahora mismo se sacaron date cuenta que están 15-40 y se sacaron el punto en defensa. Ujú, Sacaron total. el punto en defensa, no es necesario a veces. Buen remate de Silvita, pero Sí, sí. la vuelven a poner en juego y te hacen tener Estamos que con ese correr más riesgo. 15-40, dos bolas de break importantísimas. Sí. Para el nivel que se está jugando y cómo se está jugando, el break es importantísimo. Qué Silvia buena. sí juega la bola suave al medio, sale de bola, sigue Sabela en defensa, sigue Sabela, ganan la red ahora mismo, se cambian, eso es lo que hablábamos antes, cómo ellas tienen la capacidad de cambiarse Sí, sí. y vuelven otra vez a estar, digamos, en posiciones que pueden. Ahí se le fue, y ojo, porque esto es importantísimo. Sí, ahí se equivocó Vane. quizá tenía- Importantísimo. 3-1 se ponen arriba Sí. las hermanas Marcela Rodríguez y esto es importantísimo. Sí, es lo que tienen, ¿no? Ellas son duras Esa todo el rotura- tiempo y no te van a regalar nada. Esa rotura ha sido muy importante. Vamos a ver cómo se disputa este saque. Cuando hemos ya dado una vuelta al marcador, ya estamos con los 4 primeros puntos. Grande, Qué bien, qué bien, qué bien. grandísima Vanessa rápida. ahí, rápida, intensa de piernas. Es una de las características de Vane, que es rapidísima Y adelante, muy in- valiente además. intensa, muy nunca intensa, ¿no? Nunca se achanta ahí y va para adelante con todo. Sí, sabe que se están jugando ahora el contrabreak, que sería importantísimo para ellas, poder hacer la contrarrotura. Vale, estaba esperándola, Silvia esperando la salida de Cristal, se mantiene, pero esa bola se va fuera. Esa bola se va fuera.
Muy duro, le pegó muy duro Carla, 15 iguales. No quieren perder su saque después No de ganar el quieren- break. Claro, ha sido un break importante y lo saben que están jugando el contrabreak, es importantísimo. Ese 4-1. Claro, es importantísimo, les pondría el primer set casi en bandeja. Mm. Bueno, volvemos otra vez a las hostilidades con Silvia, muy duro y muy valiente, pero en defensa las hermanas Barciela están, vamos, formidables. Ojito a esa dejada ahí. Ojo ahora el cambio, lo han hecho muy bien. Mira qué rápida Vane Muy ahí, bien, Vane, muy bien, muy Un bien. bloqueo buenísimo. Dos. Es que es lo Qué que digo, bolón, qué bolón. que ahí lo que le echen. Sí. Está intensa. Buena la salida de cristal. Oh, qué ¡Ay, bu- qué bueno que se la jugó! ¡Qué bien! Qué bien. punto, Y qué punto Qué arriba, bien. puntazo. ¡Ay, se va! ¡Qué Oh, pena! qué ¡Qué pena. pena! ¡Puntazo! Arranca el aplauso de la gente porque ha sido un puntazo. La salida de Silvia en paralelo, durísima, buenísima. Y la recuperación Y de la contrapared. recuperación, porque la contrapared de Carla fue buena, pero Silvia estuvo muy rápida y llegó ahí arriba, ¿no? Sí. Otra vez. Buenísimo el punto. No sé si el mejor hasta ahora también, ¿eh? Sí, no, estamos viendo puntos buenísimos, rallies que intensos. Estamos 30-15, Oh, qué bien. le pega duro, pero hoy se le Al va, cristal. se le va. La tocó un poquito antes de tiempo. La Sí, hubiera dejado sí, pasar sí. un poquito más, la bajaba mejor. Sí. Pues, Se ha quedado mirando para ti, Carmen, como si supiera lo que estás diciendo. Está diciendo así. Me cago en la leche, Sí. me lo está diciendo Carmen. Y ella también lo sabe exactamente lo que hizo. Lo sabe perfectamente. Sabe sí. perfectamente lo que hizo. Tenemos aquí, Cami, un mensaje de Esther Barreiro. Dice que mucho nivel, gran nivel del gallego, que dice que no ve diferencia con la final del Máster de Menorca. Pues, también, pues le doy la razón, oye. Pues sí, señora Esther, claro que sí. Claro que Esther sí, Chu. es así, es así. Es así. Bueno, saben que en su momento acaban de parar por romper un poquito el ritmo. Acaban de parar esperando el saque porque saben que están jugándose el contrabreak y estando ellas ahora mismo Oh. 15-40 y el contrabreak ha caído. Pues sí. Ha caído, se lo han defendido, se ponen 3-2, digamos que vamos, como decimos en el mundo del pádel, estamos con el saque, Sí. con el saque, 3-2. Han hecho el contrabreak, así Ya que está, lo han estamos con el salvado. saque, han salvado ese break que era importantísimo porque ya se ponían con 4-1 Y ya casi tenías el set en... y ya estaba el set en bandeja, porque ¿quién les levanta a estas dos? un- A estas hermanas Barciela un 4-1, ¿no? Pero van el 3-2 y con el saque a favor ahora para Silvia y para Vanessa, que es muy importante porque empezaba sacando, si no me equivoco, Vanessa. Sí, yo creo que ahora Sí, saca creo que Silvita. saca Silvia ahora, ¿no? Sí. Es curioso lo de los puntos de oro, ¿eh? Cómo le da otra emoción al Sí, juego. evidentemente el pádel busca velocidad, ¿no? En todo el momento el pádel moderno es rápido y velocidad incluso en los puntos, es lo que se ha buscado con el punto de oro, ¿no? Que el punto no se alargue y no se haga... Porque había veces que, sobre todo, quizás en este nivel no tanto, pero quizás en unos niveles un poco más amateurs, los puntos eran porque a veces conseguías lo que conseguías en un lado lo perdías en el otro, y entonces hacías que una ventaja se fuese muriendo cada vez que tú la jugabas y llegabas a hacer puntos de oro, yo creo, porque tanto cambio de tiempo, porque desde que hay el punto de oro, sí, pues como se juegan a 3 sets y con partidos igualados, al final el tiempo sí, pero si además es con ventaja y tienes 8 ventajas en un juego, efectivamente. entonces ya es, ¿A dónde hubiésemos ido a parar? Eso sí, es verdad, sí. eso es verdad, sí, es verdad. Bueno, pues saca Silvia. Está sacando Silvia ahora mismo. Ojo con las devoluciones así, porque todo lo que ganas, una devolución así que no te la juegas ya, ahí lo has perdido todo. Todo lo que has ganado antes durante un rally de 10 golpes. Dicen que hay los 3 primeros golpes, es pecado mortal fallar. Es pecado mortal, efectivamente. Ni el saque, Grande. ni el resto, ni la Grande. primera volea. Grande Carla ahora buscando el medio, buscando esa autopista que se puede dejar ahí, hay que tener mucho cuidado. Las 15 iguales. Hay un poquito de suerte, han tenido Sí. un poquito de suerte ahí con la red. Ese golpe de revés de Silvia. Es muy interesante la actitud, ¿no? De querer ir a por el partido, de no venirse abajo. Ahora bajaron un poquito aquellas, las hermanas, de Creo que les ha afectado un poquito el punto de oro, contrabreak. sí, de verse Sí, con el 4-1. de verse, verse con el saque a favor. Es tan importante en el pádel y en todos los deportes, ¿no? Pero la cabeza, el mantener esa actitud constante de jugar cada punto al 100% y no dejar que las emociones te hagan altibajos. Efectivamente.
Bueno, pues seguimos 40-15 ahora mismo. Se ha notado lo que estábamos comentando, esa devolución, las lleva 2 devoluciones. Se ha ido un poquito. Este juego no han jugado. No lo han jugado. No. Se les ha pasado. Sí, se les ha pasado. Sí, pero te has puesto con un 3-3. Te has puesto con un 3-3 y ellas encendidas porque vienen de abajo, ¿no? Vienen de un 3-1 y han ganado los 2. Eso es el peligro, la parte psicológica ahora mismo, ¿no? Claro, es cuando te dejas afectar por lo que pasa en el partido, ¿no? Tanto para bien como cuando ganas y te dejas afectar por... Fíjate, ha sido 2 bolas que ha jugado Silvia en la red, que ha tocado la red y han pasado, y eso psicológicamente también afecta, ¿no? Porque dices, las de ellas entran todas, ¿no? Claro. Vale, buscando echarlas para atrás, ganar la red. Esa sale. No hay que parar. Pero le ha roto el agarre, ¿eh? ¿El cordón? Le ha roto el cordón, sí. Le ha roto el cordón de la pala. Pues así... Creo es la primera vez que veo que le rompe el cordón. Que rompe el cordón, sí, yo no he roto ninguno. Pues suerte que no le diera Vane, porque una vez Lamperti hizo así, le dio... Sí, pues claro, han tenido suerte. Y ojo, porque tiene que cambiar de pala y eso... No lo había visto yo, esto de que se te rompa así en directo. Claro, es que el hecho de todas maneras, si alguna de las 4 tenía que romper era ella, ¿eh? Sí, le está dando duro. Muy bien. Qué bonito es ver, sí. Que a pesar de estar en competición, están jugando una final, están relajadas, están disfrutándolo, ¿no? Es que es la sana competición, como deberíamos competir, ¿no? Estás jugando, sacando lo mejor de ti, pero respeto y fíjate, aquí una de las cosas que me gustan del pádel, lo que se queda de acuerdo dentro de la pista, el saque, y creo que han repetido el saque. Han repetido el saque y se han puesto con ahora mismo 15-0. O no, 30-15, ¿no? Estamos, sí. Y es de más camaradería porque vienen de un mal momento, de empezar a 3. Efectivamente, que podían perfectamente decir, mira, Rosito, pero te ha escapado la pala y... Sí, que sería lícito también, sería lícito, no estaría mal visto tampoco, pero que gustan, estos gestos gustan mucho. Claro que sí. 40-15 están para 2 bolas para defender su saque por parte de Isabela. Ese revés de Carla. Le mete un poquito de velocidad. Sí, pero le pegó mal. Se le ha quedado. Ojo ahora. Que no duda. Claro. Que Vane pues muy Carla al cuerpo, claro. Ahí estaba vendida totalmente, se pobre. La estaba buscando en el cuerpo, Sí, pero estaba Vanessa diciendo, aquí estoy yo, ¿eh? Sí, estaba como, amago, me agacho, me quedo. Aquí estoy yo, si no sabes cómo jugarla, me la juego yo. Tú verás lo que haces. Qué bonito está el partido, ¿eh? Sí. La verdad es que está precioso. 4-3, pero no dice nada. Realmente el marcador, vamos con el saque y no dice nada. 4-3. Sacan ahora Silvia Vanessa para defender su punto, para jugarse el 4-4 y que esto se vaya. Me huele a tiebreak. Me huele a tiebreak. Yo no sé cómo lo ves tú, Carmen. O de tiebreak, ¿no? Como dicen en el. los que emiten para todos, ¿no? Los que emiten para todos. Los que emiten para todos. Oye, nunca sabes a dónde va a llegar este vídeo. A ver, de momento, mira, tenemos aquí a Pablo y a Noelia que están diciendo que es un partidazo. Creo que estoy de acuerdo con ellos. Sí, ¿no? La gente está gustando, ¿no? Sí, la gente está gustando en el chat, sí, la verdad es que sí. La verdad es que está viendo mucha calidad se está viendo en este partido, ¿eh? Los golpes muy buenos, ¿eh? Efectivamente. Bueno, vemos el detalle, fijaros, Silvia, claro, ha tenido que cambiar de pala, pero tiene que ponerle, claro, porque la pala que tiene ahora mismo ella tiene que ponerle el grip. Claro. Porque no estaba a su mano, o sea que este último punto que ha jugado un poquito incómoda, digamos, porque si está poniendo el grip es porque ha estado un poquito incómoda, ¿no? Hombre, si lo está poniendo ahora, igual debería tener las 2 palas preparadas. Sí, claro. Claro. Pero bueno, yo creo que ella no se le pasó por la cabeza. No, es que nunca pensé que le iba a romper el... Claro, no es habitual romper pala, pero bueno, es cierto el cordón, que... No sé, el cordón, además, ¿no? Porque claro, la pala, oye, pues al final la pala... ¿Las contra el cristal o contra cualquier no puede cosa? pasarte, ¿no? Pero el cordón es una cosa que la pala... Y suerte que no pasó nada. Que no le dio nada. Eso fue, lo mejor, efectivamente, lo mejor es que la pala cayó al suelo y no le tocó a la compañera, que era... A la compañera puede salir para cualquier lado, ¿no? Porque por eso lo llevamos amarrada, ¿no? Claro, lo que pasa que en el remate es cierto que sueltas, cuanto más lanzas, más aceleración tienes y al final es cuando sueltas, ¿no? Entonces eso te hace que vaya más para abajo. No sueltas hacia arriba, sino que terminas el golpe y Claro, el otro día yo jugué con un chico que era ambidiestro.
y me cambiaba de mano dependiendo de dónde le venía la bola. Pero Y tiene yo, que pero tener mira, la mano tienes que dentro. tener La pala, te la tienes pala que agarrada. sujetar la pala agarrada. Y dice, hombre, pues me matas el juego, me dice el tío. Y yo, pero ¿tú cuánto tiempo llevas jugando esto? Hombre, no mucho. Y yo, pues vete acostumbrándote. Escoge una mano. Escoge una mano y escoge una mano. he jugado con una. Bueno, pues seguimos. Venga, seguimos con este saque. Va a sacar ahora mismo Silvita. No, Vane. Perdona, Vane. Sí, Eso es. Al cristal. A Silvia por el ruido ya la distinguen. Sí, Ahora mismo. remata porque muy bien. está Y... Sí. Hay que saber cuántas palas tiene. Vamos a verlo. No sé si tendrán el tercero. Que vayan preparándole otra. Porque ella no se va a cortar un pelo, ¿eh? No. Bueno, seguimos. Vale, es ahora mismo. Oh. La devuelve, la Tocó, devuelve. sí. La devuelve, Sigue. Buscando el medio. Sigue. Quieren ganar la red, la ganan las hermanas Barciola. Y- Qué gran salida, ojo que vuelve. No, gran Otra vez, salida, se la Silvia. coló por ahí, por el paralelo. Otra vez de Otra paralelo, que no lo ha cubierto. Tienes que cerrar la puerta, que se te escapa el gato, Carla. Pasa que si cubre el paralelo va en medio seguro. ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Sí, no es fácil, ¿eh? Esa bajada la hace perfecta, Claro. Silvia. Vanessa intensa, metiéndole un poquito Sí. de velocidad. Silvia jugándose lo suyo. Silvia va a lo suyo. Ha jugado para ti, para un lado, para el otro. Y les ha ganado el puntito. Sí, siguen muy valientes, intentando mandar en el Sí, partido. tengo la sensación de que es un poquito la estrategia que tienen. Tenemos que ser así para sacar esto para adelante, ¿no? Yo supongo que no quieren entrar en ese juego lento, quieren buscar antes, ¿no? Llevar la iniciativa y pegar más en vez de estar aguantando. Porque cuanto más dura el punto, yo creo que beneficia a las hermanas. Claro, puntos largos les beneficia a las hermanas. Y ellas lo saben y buscan, pues cuanto antes acabó. Y como siempre, las que están en la red son las que suelen dominar. Claro. ¡Ay, qué rápida ha estado! ¡Qué rápida ha estado Vanessa! Sí, muy bien. Lo vio, Rápida, esperando y dando por 4. la vio perfecta, se adelantó. Y patapón. Vale, devolvemos la pelota, porque casi se nos carga la cámara. Pero sobrevivió. Bueno, pues 4-4. Seguimos con esta igualdad que se está viendo en la pista. Seguimos con el saque. Y que me está encantando, que ojalá sigan que Sí, a ver que quién lo iguales. rompe. A ver quién lo rompe. Sale paralelo y sigue golpeando y caminando, que es un poco pero se están defendiendo muy bien las hermanas se agarran, Barciola, se están agarran. defendiendo muy bien. Esa salida por el medio, otra salida de cristal de Silvia, Mm. que le Mucho está dando daño, muchos sí. beneficios. Dicen que una buena salida de pared es la bola más difícil de defender, Claro. porque viene un misil Y no sabes si quedarte o ir a por ella. Mm. Es un poco la duda que ahora mismo están teniendo las hermanas Barciola con esa salida de cristal de Silvia, que además continúa golpeando y avanzando, lo que los ha hecho ganar la red otra vez. De hecho, hay muchos jugadores. Otra vez salida Sí. de cristal, otra vez salida de cristal. Esta vez, sin embargo, Carla lo entendió muy bien. Se quedó un poquito más atrás, lo que Sí. pasa que como le botó muy pronto, se enterró mucho después. en Claro, el suelo. tenía que levantarla muchísimo. Igual y- un pasito más la podía haber bloqueado, porque muchos jugadores optan por eso. Ante una buena bajada se quedan un poquito más atrás, la bloquean y siguen. Te da un poco más de reflejo. Si estás muy pegado te la comes. Pero ahora mismo les está dando rendimiento porque están con 30-0 para romper. ¿Cómo está Silvita hoy otra vez? Está Silvia. No, Mira, qué mira bien, qué bien, buena oh, bola qué está bien lo jugando. dio. Está Silvia ahora mismo en un nivelón. Está Silvia ahora mismo en un nivelón. 40-0. O sea, 0-40, Ojo, que tenemos 3 bolas de break para Silvia y Vane. Importantísimo con un 4-4. Es quizás el punto más importante ahora, Sí, ¿no? sí, porque viene el break y Sí. están con Ojo, mucha energía, ¿eh? Ojo, sí, Oh. sí. Esa bola a los pies, no pudo levantar Silvia. Bueno, a ver si son capaces de remontar 3 más. Porque Sí, con el punto de nosotros oro- queremos ver pádel, o sea, Sí. ¿no? 15-40 para el saque de Carla. Se ha ido un poquito larga, segundo. Está defendiendo Vane. Ahora tienen la presión las hermanas de que como se les vaya una. Oh, cómo le dio. Uy, qué buena salió ahí. Pero tiene muchísimos reflejos, Vane. Sí, allá arriba. Está muy Cambio. rápida.
le deja que se la juegue Silvia, la salida de pared, y continuamos trabajando. Y la levantaron el punto. Esa estrategia de golpear y correr a red y arriesgar. Están muy muy fuertes Vane y Silvia. Ya ayer me lo parecieron contra Ali y Andrea Colinas, y la verdad que otra pareja también dura, porque Colinas, bueno, el año pasado quedaron campeonas gallegas. Colinas, ya te iba a decir yo, Colinas el año pasado fue campeona. Ayer se despidieron los campeones del año pasado, tanto Martín y Sí. Lijó como Ali Seijas y Colinas. Y yo vi muy fuerte a Vane y a Silvita. Silvita, de lo mejor que le he visto desde Muy que segura, la conozco. muy segura. No estoy llevando la cuenta, pero golpes no forzados, muy poquitos. Claro, eso es lo bueno, que tiene pocos errores forzados, pero está apretando la bola, está siendo agresiva, está siendo valiente. Un pala nuevo, o sea que imaginaros que ahora no va a darle sin miedo. Botimoax nos pregunta qué pala está usando Silvia. Pues creo que es una víbora. Es una víbora, sí. Y tiene razón lo que dice aquí Pablo Perales, que el efecto psicológico del 4-1, que sí que les puede estar pesando, Sí. o sea, de Del haber no- podido, del no 4-1. el no 4-1, haber podido conseguir el 4-1. Ahora para ganar el primer set. Vamos a ver, este es un momento importante también, Carmen, que es saber ganar y cerrar un set. Es que lo más difícil cuando haces un break es que no te hagan un contrabreak. Claro. Es ganar tu saque. Y ahora ganar, y además ganar para sacar para ganar el set, ¿no? Vamos a ver cómo lo digieren Silvia y Vanessa. Ahí, Qué Fijaros, bien. Qué bien, fijaros claro. lo que es la cabeza. Te pones por encima y de repente juegas diferente, Sí, ¿no? como te relajas. Sí. eso es. Eso es un poco que... Vas por debajo y te sueltas. Y vas por encima, que tienes que... Y la mandas a la red. Sí. Ya se te hace la red. se Y te mira, sube la esa red volea 10 es centímetros. diferente también, ya la ha flotado un poquito. Vamos a ver si son capaces de ganar su saque. Mira. Uf, Ojo, uf. porque ahí han tenido hasta un poquito de lotería. Uy, lo que sacó Vane Lo que ahí. acaba de sacar Vane ahí en el último segundo. Fíjate que bien Vane, porque La ha pedido, Para ha mí- querido cogerle las riendas ella del punto, ¿no? para mí esos son tablas y saber competir, porque cuando hemos tenido en estos dos puntos una Silvia Sí, dubitativa, y lo ha notado Vane. y- Lo ha notado. Vane ha ahora. sacado su madera y sus años de competir y sabe en este momento hay que cerrar y hay que seguir igual. Ay, Ah, que qué un pe- poquito de suerte. Sí. Ese puntito Sí. de suerte que al final también Pues te mira, acompaña. sí, porque de un 30-15 a un 15-30... Efectivamente. Pero A eso no puedes hacer nada, o sea, es jugar y Pero seguir. fijaros, y ya ahora está. van intentando calmar a Silvia, ¿sabes? Sí. A ver, cuando llevas tiempo compitiendo y Vane lo lleva, es una gran jugadora, conoces, lees los tiempos del partido y sabes lo que está pasando. Entonces, Efectivamente. Esa bola es arriesgadísima. cómo flotó sí, ahí. Sí. Como esperaba Ah, esa- qué bien. Bien, Eso Silvita le- volvió, Silvita. Sí. 30 iguales, se animan ellas entre ellas, saben que están a 2 bolas de ganar el primer set y dar un paso importantísimo para ser campeonas gallegas. Sí, tiene muchas ganas. Las 4, vamos. Pero... Las 4, evidentemente, ¿no? Sí. Evidentemente. El espectáculo que nos están brindando. Vamos con el segundo saque de Silvia. La tiró, sí. Se le la fue. dio mala. Un momento complicado de hacer un paralelo ahí, ¿eh? En vez de jugar por el centro, Sí. más segura. Sí. Con 30 iguales, ahora se ponen 40-30. Es que ahora tienen Bola dos de bolas set. de set. Claro, tenemos 2 bolas de set para Silvia y Vane. Vamos a por la primera. Vamos tanteando, las hermanas siguen atrás defendiéndose. Silvia, Vanessa le pedía Qué que le bien. diera y Silvia esperó la buena, Qué bien, Silvita. Sí, otra porque vez. Vanessa le pidió antes que la golpeara, pero Silvia no se vio, pero la buena, dijo, esta sí que es la buena. Selección de bola, ¿no? Que es una de las cosas importantes a la hora de Totalmente, jugar, ¿no? Selección de bola, y se ha totalmente, llevado sí. el primer set. Y se adelanta un poquito y... Claro.
Esta no es la buena es la que viene ahora. Sí, dijo, lo hizo ¿no? muy bien, muy bien. Muy compacta la pareja de Vane y Silvita. Vane aportando me están todo. diciendo de realización que tenemos más de 100 personas ya en YouTube. Sí, por Qué supuesto. A las 100 personas en YouTube, pues un saludo a toda esta gente de YouTube que nos está viendo. Y hasta se está moviendo el chat, me refiero. Está viendo ahí a... Sí, ahora estaban con la duda de la pala. Sí es cierto que dicen que es una víbora nadadora, pero que era una catri la primera. ¿Ah, sí? Sí, Una catri, sí, que era la que rompieron una catri. O sea, que no solo ha cambiado. Claro, de pala, dije sino yo, de ostras, marca. no sé hasta qué punto te puede afectar eso. Sí, evidentemente. Parece que no le ha afectado mucho. No, parece que no. O sea, No, que no. esto es lo de mis propias carnes, evidentemente a mí me afectaría. Sí. Yo como no me des mi pala, yo me muero. Yo creo que como todo en la vida, como te lo tomes, ¿no? Y pues se sentirá a gusto con las dos palas y a veces hasta con el mismo modelo te sientes raro. Sí, hasta como coloques el grip, a ver, ¿sabes? Sí. Cómo te Sí, la a mano. veces, sí, de lo tenso que metas el grip, sí que Bueno, pues influye. No le ha afectado. Primer set, yo no sé si sorpresa o no. Carmen, yo es que los veo tan igualadas como han llegado hasta aquí. Han estado muy igualadas, pero el 3-1 es cierto que les ha pasado un poco de factura a las hermanas y desde que han recuperado el contrabreak, Vane y Silvita han estado impecables. Han estado muy duras, muy Claro. sólidas, muy valientes y teniendo muy claro lo que Hay tienen un que momento hacer. en el 5-4 en el que Vanessa da ese paso adelante, Sí. porque ve que Silvia, no quiero decir dudar ni que haya bajado un poquito el pie del acelerador, sino que nota en Silvia que hay un poquito de, ostras, acabo de fallar una bola en la red, y coge Vanessa las riendas Claro. y la mete otra vez en el partido a Silvia, ¿no? Eso, para mí eso es la clave de la gente que compite bien, que consigue ver esos detalles y tomar decisiones, ¿no? Claro. Y Vanessa por delante, la mano tiembla también. Ese es el tema muchas veces. Pues comenzamos el segundo set. Vamos a ver cómo lo encaran las hermanas Carla e Isabela. De momento, pues nada, vamos con el primer tanteo. Y cuando has competido mucho, pues sabes que has ganado el primer set y no has ganado nada y tienes Hay que que volver a empezar, empezar, ¿no? tienes que olvidarte de cómo vas y seguir con lo que tienes que hacer. Lo peor que puedes hacer jugando es pensar en el resultado de ay, voy ganando, voy a ganar, Claro. o ay, voy perdiendo, voy a perder. De ninguno de los dos lados, De ¿no? ninguno de los dos lados. Hay que seguir la estrategia, si algo te va bien, mantenerlo y fijarte solo en eso, que es lo difícil para lo mí, difícil. mantenerlo. Efectivamente. Pues 15 iguales, sigue la igualdad. Segundo saque para Isabela. Carla se salía de cristal, estaba un poquito baja. Qué bien. Bien, busca Silvia, pero la responde bien Carla. Le da el zapatillazo, ojos que la devolución es buena. Muy bien, Ahora muy Carla bien. sí que sacó un poquito esa... Es posible que ahora las hermanas, al perder el primer set, también saquen lo que Vamos a hablábamos verlo, antes, vamos a verlo, ¿no? Vamos a Estamos ver. esperándolo, ¿no? Vamos a ver qué Vamos pasa. eso, sí. Vamos a ver cómo responden Carla y Isabela, ¿no? 30-15 para ellas. Saque de Isabela. Vale, están a la defensa. Están defendiéndose muy bien. Ese pasito adelante de Carla, creo que dudó una Sí. décima de segundo. Iba y- muy lenta y a veces sí, esa bola lenta a los pies es Te hace dudar, complicada. te Sí. hace dudar, Pesa, sí. pesa más que si viene rápida. Claro. Ahí está Silvia dando ese paso adelante. Vamos a ver cómo se la Muy juega bien. Carla. ¡Ole! Ojo que la levanta Silvia, no, y qué casi. pena, Uy, qué pena, casi, qué pena, ¿eh? pero la jugó muy bien Carla, porque date cuenta que vio que la espalda de Vanessa estaba descubierta, se la metió allí, que era muy difícil meter esa Sí. bola ahí, ¿eh? Sí, sí. Y era medio punto ganado ya, medio punto ganado ya. Vamos con este saque, que le hace ese 40-30. No se lo aprovechan y siguen con el saque. De momento han ganado la red Silvia y Vanessa. Y la siguen con la red, en la red. Vamos a ver la salida de cristal de Vane. De paralelo. Un poquito de suerte, un poquito de ¿Tocó la suerte. red? Sí, No, tocó la red, me- un me poquito, tapó lo Vane. suficiente. Sí, tocó la red un poquito. Y Vanessa se disculpó muy deportivamente. Y punto de oro. Y punto de oro. Punto de oro. Importante, se la empezar escogen. con, o con saque arriba o con Sí. break. Mal momento para jugárselo de segundo. Pero vamos allá. Segundo saque para Isabela.
cambio. Mal momento Sí. para perder, pero el primer break Están- ha caído. Yo creo que en los puntos importantes están con un poquito más de ansiedad las hermanas. Las ¿eh? hermanas Saviola, Sí, ¿verdad? sí, porque ahí no es una Marcela. bola habitual que Carla falle, es un remate para poner y seguir, y tampoco ha forzado el punto, y ha sido un fallo que no es habitual. Por eso yo creo que ahí la ansiedad, ¿no?, de no querer Fíjate, perder. vamos a jugar con bolas nuevas. Acaba de este detalle, ¿no? Ellas han cambiado de pista, no han ido ni siquiera que no se pueden sentar, que es el primer punto, pero sí pueden secarse el sudor, ¿no? Pero ellas quieren jugar, ¿no? Y Sí. Yo creo que el cambio de bolas beneficia a la pareja que intenta jugar más rápido, que es Silvita y Vane, Sí. y más con el saque. Así que supongo que bolas nuevas. cuando tienes bolas nuevas intentas hacer un buen saque y aprovechar un poquito más el remate, sobre todo si tiran un globo, la bola sale más, le pegas más. Efectivamente. Bueno, pues 15 nada. Primer saque para Vanessa. Sería malo. Vuelven otra vez. Le pega duro Silvia, pero la levanta Vanessa. Muy rápida. Ojo, esa bola, qué buena. La levantó bien Vanessa. Y ahora lo tienes que terminar. No, mal pegado ahí. Que estaban los dos delante. Sí. Pero sin embargo no se... Qué bien, qué bien. Es que mola. Como la enterró prácticamente ahí Vanessa, ese golpe pegadito a la red. Esos dos pasos que dio para adelante, Pegadito a la red, sí. esperando que no la Se consiguiera. me pusieron los levantar. pelos de punta por un momento. El gesto técnico de Vanessa tan bueno, ¿verdad? Sí, Ahí sí, pegadito a la red y como... Muy bien, mucha visión ahí. Sí, como busca estar intensa ahí en ese último metro, ¿no? Pues saca con 30-0. Se les pinta bien. Vamos a ver si lo siguen defendiendo. Salida de revés. Buenísima. Apretando un poquito Carla. Es que ahí tirar a Vane cuando está en la volea no es una buena opción. No es una buena opción. Porque se enfrenta, o sea, se Sí, va sí. Para adelante. Claro. No está en plan. Y "Ay, me van a jugarla Silvia. Silvia estaba abajo, pero subió como Sí. un rayo y levantó la bola. O sea Sí, que sí. están muy on fire, duras. están muy duras, sí. Mira qué buen Gran paralelo. La devolución es buena también. Muy bien, muy bien. Pero se la jugó muy bien Carla y ese Venga, revés al hermanas, medio. vamos a despertar un poquito, que queremos un tercero. Claro. Es que... Sí, la gente estaba votando por un tercer set, pero ¿Qué? ya dejaron de decir nada. Cuidado, Como les hicieron un break, pero tiene que salir aún el apellido Barciela y esa garra. Esa garra. Estamos 40-15. De momento, la balanza sigue inclinada para Silvia y Vanessa. Ese puntito, Es que ese 2-0 si os- hace mucho daño. si os dais cuenta, las hermanas van y vienen un poco, ¿sabes? Sí. Están muchísimo más estables, mucho más constantes y en su sitio Van y Silvita. Sí. Y ellas juegan bien, fallos tontos, ¿sabes? Y es raro en ellas también fallos tontos, ¿eh? Una salida de cristal de revés, se fue al cristal. Pero vamos, no van a 15-0. dejar de luchar, ¿eh? Eso lo No, tengo claro. Lo tenemos claro que esto va a ser, sí. Va a ser hasta el último momento. Continúan hablándose, animándose, indicándose entre las hermanas Barciela. Bueno, ese es cuando no es necesario pegarle para... ¿Ves? Cuando no es necesario pegarle, ¿no? Este es colocarlo allí en el sitio a la espalda de Vanessa y que además Silvia no llega. Segundo saque para Carla. Ese pasito adelante para Carla, qué bien defendió Silvia. Vuelve a atacar Carla. No, pero tocó la verja. Dio la malla, sí. Dio la malla. Que bien vio el hueco en la Sí. esquinita. Sí.
A veces la volea de Carla Isabela es más cortada y eso hace que la bola flote más. La volea de Vane y Silvita es más directa, un poco más plana y también es más rápida. Y para atacar es mejor. Que volear muy cortado. Si tienes a los otros en el fondo, volear cortado está muy bien. Pero cuando los tienes delante... Claro. Puntito para Carla Isabela. Sí, muy rápido Sí, son 40-0. Y les hacía falta, les hacía falta sí. para meterse en el partido. Sí, pero también hay un momento quizás era de que se van 2-0 Silvia y Vanessa y dijeron, bueno, Levantas un poquito el pie también. levantaron un quizá. poquito el pie y aunque no quieras, ¿no? Aunque no quieras, que Sí. seguramente que ellas no tienen intención de hacerlo, Es que inconscientemente los levantas puntos, un poquito. los puntos de relajación existen. O sea, Claro. yo creo que no hay ni el mejor profesional del mundo es totalmente constante todo el tiempo, pero tienes que jugar con eso. Y creo que el mejor jugador es el que antes vuelve. Te Claro, vas a ir, de pero, ese punto de relajación, ¿no? claro, sabes que te vas a ir, pero cuanto Claro. antes vuelves a tu sitio... Haz de cuenta que ganan el primer set, ganan los 2 primeros puntos del segundo set y el tercer punto es un 40 de pie. También lo importante es ahora, que creo que es un poquito en lo que está insistiendo su coach, es que en cómo nos planteamos ahora este tercer punto, ¿no? A ver, llevan un break. Claro, llevan un break, hay que defenderlo. Lo ¿no? importante- Hay que ganarte, tú ganando, te está diciendo ahora mismo, ganando los nuestros ganamos el Claro, lo ganamos el importante es partido. estar al 100% con tu saque. Efectivamente, y tenemos que seguir. ganar los nuestros. Sí. Y las hermanas, pues intentar abrir esa grieta y poder meterse ahí y hacer un contrabreak para igualar el partido. Vamos con el saque de Silvia. No. Ahora se la ha dejado. La devuelve, pero la mete otra vez. Qué bien a la esquinita, Silvia, qué inteligente, Sí. qué lista cuando tenía toda la pista y podía haberle arreado. Una decisión perfecta, ¿no? Ahí meter la esquinita. Sí, Isabela llegó, pero no pudo hacer mucho más Claro. y lo aprovechó Silvita muy bien. Ojo lo que acaba de devolver Sí, Vanessa. sí, sí. Ojo lo Sí, que sí, acaba sí. de devolver Sí, sí. Vanessa. Rapidísima. Sí, Qué sí. rápida de pies, de giro. De mano, de todo. mano, sí, sí, sí. De todo. Ha estado como una centella ahí. 30-0. Uy, cuidado el bote, cuidado el bote. complicadas, ¿eh? Sí. Qué revés más bueno. Se fue. Sí. Tocó 40-0, ojo, ¿eh? Muy fuertes con su saque, sí, sí. Te respondo una pregunta, han vuelto. Me decías antes, a ver, ¿cuándo vuelven? Ya han vuelto ya, ¿eh? Sí. Han vuelto, que acaban de perder el punto anterior por 40-0. Sí, es quitarle importancia a un juego Efectivamente. malo y decir, bueno, pues ahora voy con mi saque, voy con todo. Hay que relativizar mucho también jugando. Si te lo tomas todo muy a pecho, no eres capaz de... Ahí quería de jugar bien. cerrarlo Silvia. Se precipita un poquito y lo sabe. Venga, sacan 40-15. A la 3-1. Se desespera Carla. Se desespera Carla y la hermana Isabela también, porque ese globo al fondo no tenía que haber... no, pero al final, Sí, fíjate, sí, lo más sencillo te hace, bueno, pues 3-1. A ver cómo... En esta película yo la he visto yo, pero con otros personajes. Sí, Vamos a ver, esta película la hemos visto antes, vamos a ver cómo acaba. Da la sensación de que Silvita y Iván están más fuertes que lo sí. que estaban las hermanas, ¿no? Pero sobre todo eso, de actitud, de ganas de morder todo el tiempo. Pero es importante ahora la cabeza, ¿no? Por eso te decía yo que ese 3-1, ahí está quitándole importancia Sí. ahora mismo Vanessa a Silvia. No pasa nada, la has echado a la red, pues nada, vamos a seguir jugando. Sí. Es fundamental eso, Claro. el quitarle importancia a los fallos y Ojo, seguir otro jugando. fallo más, no pasa nada. Vuelve otra vez Silvia con el mensaje. Sí. Calma, ¿ves? Venga, a jugar. Es tan importante ser buen compañero para que la pareja asume. Es fundamental. Que en el pádel a veces echamos la Te culpa encuentras al compañero. En cuanto podemos, vamos. Ahora sí que Qué metió un buena. gran globo de Silvia.
Muy bien, Carla, ¿eh? Sí, me ha defendido. Sacándose todo, pero... Ay, en la red es una lotería. Y Silvia, Sí. esta vez Silvia sí que ha jugado con cabeza, porque hubo 2 bolas también que decidió muy Sí. bien el golpe y escogió la bola buena para golpear, ¿no? Que Sí. eso es a veces lo que hay que hacer. Sí, sí. Y se meten con el 30-15, se meten dentro. Bien defendido por Vanessa. Carla pasa un poquito el ataque. Bien. Isabela escogiendo la bola. Ahí estamos, ese genio que estabas comentando tú al principio. Sí, sí, sí. Ese grito para meter a tu compi, a tu hermana en el Faltan partido, 2 o ¿no? 3 gritos de esos y ya entran. Ya vuelven. Oh, qué bueno. Gran saque al medio. Oh, Muy rápida, muy rápida. Ojo que esa bola se muere ahí. Bien, Silvita, Están lista. muy rápidas. Oh, ¡Uy! Pensé que entraba. Yo pensé que iba para adentro. Sí, salió, se fue. Se fue, lo que les pone 3-2, pero volvemos con la misma filosofía. sí, Tenemos que ganar nuestros saques. sí, pero bueno, por lo menos ya ellas han hecho lo que tenían que hacer. Siguen poniendo presión al saque de Vane y Silvia. Y la cuestión es no irse. Claro, no irse y seguir ahí. efectivamente. No descolgarse del resultado mucho. Si tenemos algo que hacer un domingo por la mañana, nada mejor que ver el gallego absoluto femenino. Yo no sé cómo está siendo el masculino, pero vamos, aquí lo estamos pasando chachi. Pues sí, la verdad que sí. Porque se está viendo un partidazo, se está viendo un altísimo nivel, lo que decíamos antes del pádel. Sí. Un altísimo nivel de pádel femenino. El pádel masculino también sabemos que lo hay, pero el pádel femenino está haciendo un altísimo nivel. Y una cosa que me gusta mucho es que el ganador del año pasado, que lo comentamos por encima, este año se queda en semifinales, lo que implica que hay una rotación, y eso creo que es lo más sano que puede ser para la salud del pádel, ¿no? Sí. Esa rotación y parejas que sorprenden también. y parejas que, igual, que aparecen ahí. Pues no deberían estar en semis y están. No Efectivamente. deberían, entre comillas. Sí, claro, pero se lo ganan metiéndose, claro. ¿no? Cuando tú ves un cuadro y dices, estos llegan a semis, estos llegan, pero alguien da la sorpresa y eso es muy sano, sí. Claro. Entonces es un poco lo que más gusto da, ¿no? Ver que no es una cosa que siempre son los mismos y están siempre los mismos, ¿no? Y esto es muy sano. ¿Qué pasa ahora también en el pádel profesional, no? Antes era como los reyes y las reinas eran siempre estaba, los ¿no? mismos y ya estaba. Y rotación, más pádel, más emoción. Más emoción. Bueno, pues vamos con el 3-2, el saque de Vanessa. Le va a dar duro Carla, duro al medio, la devuelve Vanessa. Uy, casi se cae Isabela. Ahí se le fue. Creo que es desde ese lado, si no es la primera o la segunda, sí, que se le va a Silvia. Yo creo que posiblemente las hermanas están esperando que Silvia en algún momento afloje un poquito, ¿no? Sí, Están ayer eso. no aflojó, pero bueno, quizá hoy sí, vamos a ver. Apretó Vanessa, mucho ahí, sí. Sí. Esa bola era para ella y la supo aprovechar. Vane es fundamental, el peso que está haciendo en la pareja y el apoyo. Sí. La experiencia esa. 15 iguales. Punto importante. Ojo que vuelve. Oh, de devolución buenísima. Qué bonito, madre Ojo mía. que puede volver, ¿eh? Sí, vuelve. No. Hoy Silvia como la chica ahí a la esquina. Le mete el zapatillazo y gran puntazo. Esto le vale a la pareja de Silvia y Vanessa medio torneo. Sí. Este punto. Medio título. Medio título tienes ahí en este punto, ¿eh? ¿Qué 3 bolas se sacó de encima Vanessa? Sí, rapidísima. Rapidísima. Y yo creo que Isabela se equivocó al entrar ella en vez de dejar entrar a Carla en el remate que tuvieron en el medio. Carla se quedó medio parada y después como qué rápida sí. Vanessa volviendo atrás y después se contra cristal, ¿no? Muy bien, puntazo. Y se vuelven a desinflar. Sí, pero eso directamente proporcional a lo que inflados que están esos dos, sí. por decirlo de una manera. Así es. Directamente proporcional. Vamos que este saque es importante, 40-15. No. Esa devolución mala. Son esos puntos que si hubieran caído de este lado te hacen seguramente agarrarte, animarte y demás y caen para el otro lado y... Sobre todo que ellas saben que defendiendo su saque
Siguen, ganan, ya siguen está. y se tienen el torneo en la mano Mm. y se llevan el punto con 40-15. Sí. Ni siquiera igualado. Eso es buenísimo. Para ellas es fundamental. Está el tan importante en el pádel paso a paso, ¿no? Punto Claro. a punto y no querer correr. Rapidísima Silvia ahora y buscando, sale de revés y cómo vuelve otra vez para la volea. 0-15. Vamos a ver cómo reaccionan las hermanas Barciela a este 0-15. Ahora ya le Se pego, sacó de ahora le encima. pego de verdad. Sí, Sí, ahora sí. esta vez. Dijo, esta vez ya no me Claro, coges. claro, porque es que ¿a qué momento espero? Este es el momento. Sí. Lo que hablábamos de la defensa atacando. Estaban La estas tienes dos. ahí. Oh. Y en la primera que tienes, importante, ¿eh? Definen muy bien. Sí. Allí O sea, definen que ahora mejor que aquí. Carla cogió las riendas un poco de este punto Sí. y no Pero fue no capaz, consiguió no fue porque capaz de El bloqueo de volea de Silvia y Iván es muy bueno. es muy bueno. Les está llevando a Y luego definen mejor con el remate, ¿no? la vuelta. La devolución de Vanessa importantísima. Mm. Ah, Muy bien, Carla, ahora. Ahora sí. Ahora saca. Ahora sí. Ahora saca el Lo- genio Carla. Lo va a intentar, está claro. Sí. No, ellas van a lucharlo. Van a lucharlo. 30 iguales. Van a lucharlo. Además es que ahora mismo están jugando para estar en 4-2. Sí, para un 4-3. ¿no? Para un 4-3. O sea, Para mantener su saque y para seguir. mantener su saque y seguir, pero aún tienen que romper el saque de ellas. Sí, ¿no? pero O sea, aquí y ahora es. es todo nada, ¿no? Ya están arriba. Así todo delante de Silvia, como han sacado y han ganado la red. Qué bien. Jo. Ahora sí que nos han tirado medio Ahora sí equipo. se nos cargan medio estudio. Se carga medio estudio de otra vez. Porque tenemos al realizador que está intentando Nos devolver la autolesionamos. pelota. Por el otro lado si hace falta. Nos Nada, perfecto. autolesionamos. Nos vamos a golpear, no nos vamos a hacer daño. Venga, a ver si no nos hacemos daño. Bueno, seguimos. Ojo, porque esto es importante, ¿eh? Está a una punto de rotura ahora mismo que vale medio campeonato gallego. Sí, porque sería con 2 saques por encima. Claro. Vamos a ver si no se les encoge el brazo a las hermanas Barciela. Pero a la que no se le encoge es a Silvia. Silvia hace Sí. ese paso adelante y lo busca igual, ¿no? Sí, pero ahí apretó otra vez más la bola a Carla y Claro, cuesta más y cuesta bloquearla, más. claro. Bola de oro. Vamos allá. Saca para drive. Evolución de Vanessa. Qué buena. Vamos Pega. a ver de revés. Ese pasito adelante y pegar, por ejemplo, que lo hacen Vane y Silvia. Son más conservadoras Están las defendiendo, hermanas. ahora mismo está defendiendo Silvia, se está defendiendo como una jabata claro, ahora mismo, ojo, porque hay aquí, yo he notado un juego de miradas entre las hermanas, tú no sé si lo has notado también, Sí, claro. es como, ¿cómo me fallas eso? Sí, lo que pasa que les está costando mucho definir y imponerse delante en la red. Una de las cosas que está haciendo muy bien Vane y Silvita es que aprietan y dan ese paso hacia adelante que les Claro. hace poder definir. Y mientras las sin hermanas embargo, están un poquito en tierra de nadie, La a dejan veces, hay una llegar, parte que la están en dejan tierra llegar y de la nadie. cortan, entonces no terminan de definir el punto, ¿no? Y Claro. claro, si luego... Luego date cuenta que estaba Carla canalizando todo el juego por ella, Mm. y la bola que le llega a Isabela no era una bola complicada, era una bola alta, No, pero te Pero- hace dudar al final. pero porque como está no- canalizando todo el juego, lo estaba Sí. canalizando Carla ahora mismo en el último punto, los últimos 2 puntos. Mm. Estaba canalizando todo el juego Carla, cuando le llega a Isabela, claro, la fallas, eso psicológicamente hace muchísimo daño, ¿no? Y cuando tienes confianza y es tu hermana, pues Y la- cuando es tu la- hermana hay la ese juego de miras miradas, como- ese juego de miradas que acabamos de ver. Pero bueno, Bueno, se pone la balanza muy inclinada para Silvia y Vanessa porque sacan para ganar el torneo. mm, Sacan para ganar el campeonato gallego, A para ser ver. campeonas gallegas. Vamos a ver a ver si lo saben cerrar, ¿vale? sí. 5-2. Ahora sí que se te pasan por la cabeza. Ahora se te pasa Igual todo, gano ¿no? el torneo, igual soy campeona gallega. Claro, efectivamente. Lo tengo aquí. Y ahí, si Cuando piensas tienes esas que jugarlo cosas, como un punto normal. sí. Y ese es el momento en el que
las hermanas tienen que poner la bola dentro, sí o sí. Eso es. Y no lo que acaba de pasar. Vamos a ver, 15-0. Pasa que Silvia está haciendo ese saque lento, que Sí, que parece que no hace daño. no hay dudas, ¿eh? No. Silvia le da igual. No está dudando, no está dudando absolutamente nada. Están siendo más constantes, están siendo más fuertes. Están esto es como un tren que va a llegar a destino, ¿no? O sea, Sí, no se da parado, ¿no? Muy contundentes. Sí. Esa bola vuelve. No. Eso acaba de matar ahora mismo. Acaba de matar, bueno, iba a decir a la una, pero creo que a las dos. Les acaba de matar a las dos. Sí. Porque Isabela se desesperó, pero Carla es como otra más. Qué daño, qué pena. Vamos a ver si lo consiguen. Ese paralelo buenísimo de Carla. Ese pasito adelante de Carla. Bueno, bien. Es curioso, ¿eh? Cuando lo tienes todo perdido, se fueron para adelante. Y se fueron para adelante. La primera vez ahora que mismo. Yo creo que adelante. sí, dieron ese pasito adelante y fueron agresivos y se sorprendieron un poquito a Silvia y Vane. Pero hay que ser constantes, tienes que seguir. Tienes que seguir. Como entró ahí a volear Silvia. Voleo, bueno. Levanta Vanessa, se defiende con un globo larguísimo. Y no entra. Y campeonas. Campeonas, Silvia y Vanessa. Muy bien. Enhorabuena, la verdad que merecidas campeonas. Han hecho un torneazo. Torneazo, ¿verdad? Han jugado muy bien, muy sólidas. La mejor pareja, sin duda, sí. Sin duda ninguna. Ha sido una gozada. Esto a mí... bueno, estoy viendo ahora mismo el cabreo de las hermanas Marcela. No se tienen que cabrear porque han hecho un torneazo. Pero bueno, eso también es el genio, ¿no? Es un poquito las ganas que tenías de llegar aquí, de hacerlo. Y realmente en los momentos en los que podían haber hecho un poquito más, ha habido fallos ahí que marcan la diferencia también, ¿no? Vane y Silvita han estado muy duras, muy contundentes, han jugado muy bien. Claro, ese paso adelante, ¿no? Ese pasito adelante lo han dado antes ellas. A ver, es su juego, ellas. ¿no? Ellas son más de defender que de atacar. Aplauso general de la grada. Ahí Vane con su niña. Aplauso general de la grada y las nuevas campeonas gallegas, Silvia López Vidal, Vanessa Alonso Rodríguez, campeonas absoluto, femenino, merecido. 2020, sí, el año raro. El año raro, ¿eh? Se lo llevan ellas. Sí. Se lo llevan ellas. Bueno, pues seguimos. Yo no sé si tenemos... Igual no sé si te anda por aquí Poli. ¿Quieres que les diga a ellas? Bueno, si pueden venir un momentito y que nos digan 4 cositas. Voy a preguntarle a las que han perdido y a las que han ganado, a ver si vienen. A ver si quiere alguna decir algo. Vamos a mandar a Carmen, va un poquito va a hacernos, antes de cerrar, ¿te parece realización? Sí, antes de cerrar, porque todavía tenemos tiempo, son la 1:15, todavía tenemos tiempo y a ver si podemos pues que estén con nosotras un momentito en el sitio aquí de Carmen. Si alguna de ellas quiere charlar un momentito, dar las impresiones y podemos realización. Todavía tenemos un reto, ¿verdad? Sí, me dicen desde la realización que sí. Vale, perfecto. Pues entonces pádel de calidad hemos tenido hoy. Vamos a escuchar un poquito de música. Venga. Bueno, tenemos Jareas, tenemos todavía gente en YouTube, tenemos gente en YouTube todavía en la emisión, ¿no? Tenemos todavía la gente que nos está viendo ahí. Sí, pero hay un grado de gente por ahí.
¿Verdad? Pues si se sienta aquí con nosotros Carla un momentito. Sí. Carla, buenas, aunque duras, mañanas de domingo, pero bueno, ha sido un partidazo, ¿eh? Sí, supongo. Yo por ahora aún no lo he analizado, lo analizo negativamente. Bueno. Pero bueno, simplemente la verdad es que ellas fueron mejores. Han estado muy duras, Muy han estado muy Nosotros muy poco intensas. Nosotros poco finas en momentos claves de que Hubo un generalmente... 3-1 en el primer set que pasasteis de 3-2 en vez de un 4-1 en el que Sí. perdisteis, que para nosotros fue un momento importantísimo que Carmen nos dijo, hay que saber gestionarlo y a ver cómo lo gestionan las hermanas Barciela, y fue uno de los momentos duros, Sí, ¿no? sí, yo creo que ahí sí que bueno, como todas, ¿no? Pero bueno, yo hablo por mí, que sí que esta temporada, como no hemos competido tanto, yo creo que en esos momentos la falta de rodaje, porque son momentos que nosotras generalmente lo gestionábamos, yo creo que mejor que hoy. Independientemente Sí, de que evidentemente ellas sales fueron, ahora mismo on fire todavía de la pista. claro, que ellas han jugado muy bien, o sea, no tuvieron altibajos. Nosotros yo creo que tuvimos momentos que jugamos bien, momentos de fallos de primeras un poco tontos, entonces bueno, delante unas jugadoras que no tienen fallos, pues simplemente Claro, ha hecho un pádel perfecto. Exactamente, y hay que estuvieron muy finas, aplaudirlas estuvieron muy sin más. finas, Silvia prácticamente no tuvo fallos, o sea, entonces Muy dura, claro, muy bueno. dura. Entonces, bueno, nosotros jorobadas, porque ya te digo, la gestión de esos momentos Bueno, la pero hemos hecho mal. Nosotros Pero bueno. destacábamos con Carmen una cosa nos parece muy importante, que es la renovación, ¿no? Han quedado eliminadas las campeonas el año pasado, Sí. han quedado eliminadas en semis, hay una renovación de lo que es el cuarteto de gente que juega la final, y a nosotros nos parece importantísimo para la salud del pádel Sí. el que haya esta renovación, Sí, ¿no? sí. Y Que, bueno, que no te quedes siempre, al final, siempre sean Sí. los mismos los que están jugando. no, y sobre todo sí tienes razón ahí totalmente, porque aparte han venido gente de atrás, ¿no? Claro, Que bueno, porque a lo mejor no se ha visto, pero realmente. generacional- Y eso lo estamos viviendo y está siendo un poquito lo que estamos encontrándonos en pista, ¿no? Sí. Ha sido una gozada. Carla, yo no sé si quieres... bueno, Carla eres tú, Isabela, yo no sé si quieres algo que se haya quedado ahí en el tintero. No, simplemente darle la enhorabuena, la organización también, gracias a la organización. A poder sacar un poquito para adelante, ¿no? Exacto. Sobre todo, bueno, a vosotros también, que podéis dar difusión al pádel, Claro, ya que en nosotros estos momentos... nosotros aquí lo que hacemos es charlar un rato y nosotros lo hemos pasado teta, ¿eh? Sí, Yo ¿no? te puedo decir. Yo sufrí un poco más. Pero nosotros lo hemos pasado muy bien. Pero sí, yo eso agradezco mucho, y la organización y todo. Y bueno, enhorabuena a nuestras rivales, que aparte son amigas, Claro. que han jugado genial. Entonces, Se ha notado ese ambientazo, y habéis disfrutado muchísimo Sí, ese momento sí. en el que se le escapa la pala a Silvia, Bueno, pero que lo habéis gestionado vosotras sin necesidad Sí, de que hombre. nadie tuviera que intervenir. Ha sido una gozada veros. Sí. Isabela, Carla, muchísimas gracias por estar con Gracias nosotros, a vos. ¿vale? Y nada, a ver si nos vemos en las siguientes finales, ¿eh? Que yo Ojalá. creo que vais a estar. sí, ojalá. Seguro que sí, seguro que sí. Venga, Graciñas. gracias, hasta luego. Nada, a vosotras. Y tenemos por ahí detrás, creo que a Vane y a Silvia, que Vane y Silvia se van a acercar un poquito con nosotros. Ahí, asentaros ahí por donde podáis, ahí tenéis 2 micros, unos cascos. Exactamente. Iba a deciros enhorabuena, pero esto es un poco la consecuencia lógica de lo que acaba de ser pista, o sea, más agresivas, con ese paso adelante, con mayor intensidad. Os habéis llevado el partido porque lo habéis jugado mejor. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, sabíamos que tanto este partido como todos, es cuestión de actitud y de querer ganarlo y de estar como leonas en la pista. Y cuando... Yo te puedo decir una cosa, perdón que te interrumpa, Vane. Estoy seguro que Carla y Isabela lo querían ganar. Segura. Estoy segurísimo que Carla y Isabela lo querían ganar, porque lo han demostrado en pista que lo querían ganar. Lo que pasa es que ha habido, yo creo que ciertos momentos, y aquí vuelvo a lo que nos decía Carla, no ha habido tanto rodaje en cuanto a partidos de torneo de este año, y ellas lo han echado un poquito de menos, y entonces a la hora de gestionar ese momento en el primer set que estabais 3-1 y os pusisteis 3-3, yo creo que fue un momento psicológicamente fundamental, ¿no? Sí, por supuesto. Ellas si se hubiesen puesto 4-1 en ese set, a nosotras se nos hubiese complicado la historia bastante más. Pero bueno, la verdad es que
tenemos mucha compenetración en la pista y le dije que era cuestión de actitud, que era cuestión de ponerle garra, de sacarlo adelante y que empezáramos a gritar un poquito los puntos, a darle... Me tiro de las orejas. Te tiró de las orejas, ¿no, Silvia? Yo me quedé con una duda. ¿Hasta qué punto romper la pala es como decir, cuidado que estamos serias aquí? Claro, no, yo dudo... pensé que le volaba la cabeza ahí. Claro, hubo un momento, bueno, fuera del que una vez que ya no hay peligro, se queda en anécdota, si no se hubiese quedado en puntos de sutura, pero se ha quedado en anécdota. No, yo dudo de si lo hizo a propósito. No, yo De las veces que le tiro en las orejas, le digo, cállate ya, Claro, sopesada. pero fíjate, Silvia, ahí quizás, esto quedó en anécdota, ¿no? Pero es una demostración también de la intensidad, ¿no? Ese momento en que tú no se te achica el brazo en ningún momento. Y en ese momento tampoco se te achica el brazo, sino lo que haces es pegarle con todo a pesar de lo que pase. A pesar de que se suelte la pala, te da igual, ¿no? Me daba igual. Te daba igual. Jugasteis a un nivel importantísimo. Vimos momentos claves en los que, lo tengo que decir, Silvia, pero Carmen León me dijo, la veteranía de Vanessa ahora mismo está pesando, porque está llevando a su compañera en momentos en los que, te voy a decir, con un 5-4 estabas sacando tú, Silvia, y echaste un par de bolas a la red, una a la red y tal, y Vane te dijo, esto no pasa nada, vamos a seguir, ¿no? Yo confío plenamente en Vane. Tú tienes confianza plena en Vane, ¿no? Claro. Entonces, si no me tira de la orejita y... Claro, entonces esa mezcla de tu veteranía, ¿no? Y esa juventud de ella, esa fuerza que tiene, ¿no? Porque tiene una fuerza... Totalmente. Yo siempre se lo digo, le digo que realmente si ella está en el partido, está activa, está guerrera, yo la acompaño, yo estoy con ella, la estoy frenando cuando la hay que frenar, estoy tirando de ella cuando hay que tirar, pero necesito que ella esté. Claro, Y cuando claro. ella está es tremendo el nivel que llega a adquirir y ojalá siga así y tiene una trayectoria maravillosa por delante y yo... Bueno, lo estoy segura de que lo va a hablábamos conseguir. antes con Carla y con Sabela. Las campeonas del año pasado se quedaron en semifinales, semifinales. Hay una renovación, eso es buenísimo, para la salud del pádel es fundamental, ¿no? Esa renovación, Sí, que haya totalmente. gente nueva y que haya gente a la que se le pueda decir campeonas gallegas absolutas 2020, el año del coronavirus. Ahí estamos. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, chicas, ha sido una gozada veros y os dejamos que os podáis duchar y que os podáis Pues venga. que terminéis, que podáis Muchísimas iros a gracias. celebrarlo. Muchas gracias. A vosotras, todos. A vosotras. gracias a vosotras. Pues la cosa jareas. Yo no sé cómo vamos en YouTube, estamos ahí ya con la gente, ya la gente va ya con ganas de ir a comer, ¿no? Sí, la gente dando la enhorabuena, dando a las ganadoras. La gente se está haciendo la hora de comer, la hora del aperitivo. Y Pues, yo después de esto, después de esto tendré que jugar esta semana al pádel y me va a dar una depresión. Prefiero no sedarle. Escuchad, ha sido un partidazo alucinante, ¿eh? Ha sido un partidazo, ha sido una gozada verlas jugar, ha sido una gozada verlas, oírlas aquí con nosotros. Siéntate, Carlos, estamos aquí. Los 4 jinetes del apocalipsis que hemos venido aquí a reventar Carballo, nos lo han puesto tan fácil que no tenemos más que dar las gracias a 3 de 3, dar las gracias a Federación por haber pensado en nosotros. No sé si está por ahí Poli. Sí, voy a despedir con Poli, ¿ves? Lo pillo. Si lo vemos por ahí, lo traemos y nos despedimos con él. Y si no, ya, pues esto, oye, ha sido una gozada. Jareas, gracias por acompañarnos y llevar las redes, que es un poco tu salsa, ¿no? Tu internet es tu mundo. Ay, Carmen, vente, que nos despedimos ya, que ya nos has traído. Está aquí Carmen con nosotros y ya estamos ya en el momento de despedida y cierre, que ya la gente se quiere ir a comer y ya estamos despedida y cierre. Hemos hablado con las 4 chicas, una gozada, tanto dentro de la pista como fuera de la pista. Lo escucharé después a ver lo que han dicho, que me interesa y me gusta. Pues mira, muchísimas gracias por haberos acompañado. Nada, solamente decir que nosotros cuando estemos, siempre que quieras charlar un ratito de pádel, nosotros a través de nuestro programa en la radio, a través del canal de la Federación, aquí estaremos siempre para acompañarte y para charlar, que el pádel lo que nosotros hacemos es charlar, lo que más nos gusta, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad muy agradecida, me ha encantado. ¿Lo has pasado bien? Lo he pasado bien, me ha ¿Has encantado estado comentar cómoda? el partido. No, pues ya está, ha sido el partidazo el partidazo se disfrutaba sin estar con nosotros. Sí, Simplemente en pista ya lo disfrutabas. sí, la verdad que Pero sí. bueno, aquí también se disfruta y aquí se vive diferente, ¿no? Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias a ti, muchas Carmen, gracias. gracias a ti. Bueno, pues tenemos ya, no está Polilla por ahí. Yo creo que no, ya estará Bueno, por ahí. pues vamos a ir despidiendo, realización. Vamos a ir cerrando el chiringuito.
Y nada, señores, esto ha sido que nos vamos, esto ha sido una gozada, señores. Chao, chao. Chao.